Calderón, pues lo que hay es desempleos masivos, y su promesa de crecimiento pues es una promesa absolutamente estéril. Los actos más patéticos pues son el despido de los 44,000 electricistas del Sindicato Mexicano en el Distrito Federal, que son un acto de desvergüenza pública de dimensiones incomprensibles. Pues cuanto más lo analizas, más información adquieres, más te das cuenta de lo que estás pasando, te das cuenta de que destruyeron un sindicato para darle a transnacionales españolas el control de los nuevos desarrollos de la energía eléctrica, y la venta del país pues va en caballo de carreras, y el costo de despedir a 40,000 trabajadores pues le importó un bledo al gobierno de Calderón, y se dieron situaciones verdaderamente sorprendentes, como la llegada de policías que no lo eran, sino soldados vestidos de policías a tomar las subestaciones, o la aparición por todos lados de empresas patito de Comisión Federal de Electricidad que no existían el día anterior para cubrir los huecos de los 40,000 trabajadores despedidos. Y la paradoja era notable: se acercaba uno a una brigada de Comisión Federal de Electricidad que estaban metidos en un ducto subterráneo para reparar una subestación que no tenían ni idea cómo era, donde se murieron varios de ellos por accidente laboral, y les decías: ¿ustedes qué? No, pues somos de la empresa Energía Total. Y no mames, esa empresa no existe. Perdón, yo soy muy mal hablado, compañeros. Aquí los norteños son muy propios, pero no, yo estudié en la secundaria 4, donde si no albureabas a todos tus compañeros en la misma mañana, perdías por descalificación. Entonces, si alguien tiene problemas con el lenguaje duro, le recomiendo que se tape los oídos cada 2 minutos y medio, más o menos. Y decías: esa empresa, de repente notabas que el acento del que estaba hablando estaba medio raro. Decía: ¿usted dónde es? No, yo soy salvadoreño. ¿Y tiene usted papeles? ¿Papeles de qué? O sea, habían traído trabajadores del Salvador ilegalmente, sin papeles, con empresas patito, para cubrir los huecos, sin contratos de trabajo, ¿no? Era verdaderamente deleznable lo que se había armado, ¿eh? Pero además los argumentos, y lanzaron toda la carga de la televisión para demostrar la necesidad de depurar esa empresa que tanto daño nos hacía. Si tú quieres depurar una empresa, corres al gerente, hombre. Es la eterna historia. Desnacionalizamos para darle comillas a modernidad, ¿sí? Y 25 días después las tarifas suben. ¿Y la modernidad? ¿Cuál modernidad? El negocio desatado. Entonces ya hay huelgas de consumidores, broncas por las tarifas, un estado que nadie sabe qué está sucediendo. Un día de estos vienen el superapagón del DF, porque no tienen capacidad técnica para enfrentar los problemas. Pues les valió madres con tal de lograr el objetivo fundamental, que es la pequeña aparición día a día de empresas transnacionales, en su enorme mayoría españolas, vinculadas al parentaje de los jerarcas panistas del gobierno federal en negocios. Hay cosas sorprendentes, lo rápido que el PAN se volvió como el PRI, ¿no? El viejo partido de Cloutier pues tenía una beta civilista, ¿no? Eran reaccionarios, pero no eran ladrones, ¿no? No, ahora ya son reaccionarios y ladrones. Han logrado la combinación ideal mexicana. Y tiene razón Andrés cuando define los grandes males de la nación en términos del proyecto neoliberal y la corrupción. Porque aquí no solo tenemos el proyecto neoliberal, destruir Mexicana de Aviación para privilegiar a México, que es, cuando entras en la historia de la destrucción de Mexicana, te quedas con la boca abierta. O sea, no solo es la corrupción, no solo es el neoliberalismo, es la combinación a la mexicana de dos fuerzas que vienen del pinche averno. Es el infierno, señores, ¿sí? Y además oímos, documentamos, y existe una serie de tapaderas, protecciones. Peña Nieto, ¿de dónde viene? Funcionario del gobierno, de un gobernador que tiene 3 castillos en Francia. 3 castillos en Francia. Y además es su tío. Y cuando le preguntan a Peña Nieto, que por cierto es el mentiroso más incapaz del planeta, porque
miente con una incapacidad notable. Oiga, es su tío, no, mire, no, sí, bueno, él tiene un libro que dice que textual, ¿sí? A ver, ¿te tocó Castillo o no te tocó Castillo, cabrón? Mira la verdad. Lo que pasa es que Peña Nieto, por ahora, por aquella época, nomás daba mayordomo de Castillo, no para dueño de Castillo. Ahora intenta ser dueño de Castillo, y de un castillo que se llama México si lo dejamos. En esta combinación macabra, en la economía, la destrucción del empleo, el neoliberalismo a la mexicana y corrupto, pues el fenómeno de la guerra de Calderón. Cuando te ves obligado a contarle la guerra de Calderón a un extranjero, a un japonés, por ejemplo, terminas de contársela y te dice no. A ver, vuélvemelo a explicar, y pues no mames, una vez y ya está ahí. Porque ¿cómo le explicas a un ser humano racional enfrente tuyo las siguientes cosas? Primero, un presidente que llega con otro presidente y le dice, te voy a regalar una guerra contra el narco. O sea, tu guerra, la de los gringos, porque no es nuestra, ¿sí? El narco realiza sus ganancias en Estados Unidos, tiene sus redes de distribución, hay un supermercado en Houston donde con carrito pasas las pinches compras, ¿sí? Las redes de Chicago, de Detroit, de Los Ángeles manejan millones de dólares. Y entonces llega un presidente espurio que para tener reconocimiento con los norteamericanos llega y les dice, te voy a regalar una guerra. No llega y les dice, te apoyo en la necesaria guerra contra el narcotráfico desde México, pero échatela tú, no yo. ¿Sí? No, llega y dice, te la voy a dar. Resultado, 60,000 muertos de este lado, 100,000 desaparecidos, 10,000 desaparecidos, 100,000 detenidos a lo largo de estos años. Y allá, 152 muertos. ¿Sí? Entonces le explicas al japonés y el japonés dice, sí, bueno. Y luego dice, pero ¿eso es todo? No, eso no es todo. Cuando inicia la guerra, tardaría año y medio Zedillo en pedirle a los gringos el control del tráfico de armas. Año y medio tardó. Año y medio. Resulta que hoy compras en Del Río, Texas, una bala en 7 centavos de dólar y la compras con tu licencia de manejar, y esa bala mata a un mexicano en Monterrey 2 días después. ¿Y se lo dieron? No se lo dieron, no le dieron el control de tráfico de armas en la frontera. 4 operaciones Faramaya, pero siguen comprándose y vendiéndose desde balas para 38 hasta misiles Stinger, de los que se usan hoy en Afganistán. Entonces, que voy, me aviento una guerra, pero no me preocupo de cómo está armado mi enemigo y no le pido a mis supuestos aliados que controlen el tráfico de armas. Y eso es todo. Te pregunta el japonés y le dice, no, manito, estamos empezando. La inteligencia. Toda propuesta de una guerra contra el narco implica una inteligencia. Necesitas saber quién es quién, dónde están, quiénes son, qué ligas tienen con el aparato estatal, cómo están concentrados, Hoy sabemos, y se puede documentar, échenle un ojo al libro de Mauleón, que es excelente y que nos cuenta los primeros años de la guerra contra el narco. Hoy sabemos que la inteligencia del Estado mexicano durante los 2 primeros años de la guerra contra el narco estuvo en manos del Chapo, a través de funcionarios que estaban a sueldo de él. Y hoy sabemos con certeza eso. Lo que no sabemos es si sigue estando la inteligencia en manos del Chapo. ¿Sí? Lo cual significaba que el funcionario de la Procuraduría General de Justicia, de la lucha contra la delincuencia organizada, el jefe de la policía, actuaba dirigido por quién, péganle aquí, péganle allá. Actuaba dirigido por el propio narcotráfico, por una facción del narcotráfico. Y eso es todo, dirá el japonés, y tú dices, no, marito, estamos empezando, apenas estamos empezando. Y entonces registras un fenómeno, como por ejemplo, que va a la guerra con el sistema carcelario más podrido que hay en América Latina. Y al paso de los años, las historias van saliendo, una tras otra, y descubrimos pues una jefa de prisiones en Torreón, que se vestía con látex y torturaba a los presos, un director de cárceles en Veracruz que dejaba salir a los zetas
en la tarde para que asesinaran y los recibían en la noche para que durmieran en la cárcel. Hoy sabemos lo que todos los mexicanos sabíamos, no lo sabía Calderón. O sea, no solo inepto, sino además pendejo, ¿sí? No sabía que el sistema carcelario es una combinación entre un Hilton de 5 estrellas y el infierno, dependiendo de si tienes dinero o no. Bueno, pero eso, con ese sistema carcelario iba a la guerra. Y eso es todo, dirá el japonés. Y uno dirá, no, compadre, ojalá. La Procuración de Justicia, jueces y procuradores vendidos por todos lados. Un sistema de procuración de justicia que llega a las aberraciones más sorprendentes que uno puede imaginar. Pepe Rebel la semana antepasada contaba, y a mí se me abrían los ojos de este tamaño, la historia de qué pasó después del caso del pozolero. ¿No recuerdan? El pozolero, el hombre que destruía cadáveres. Bien, pues el pozolero era un quebrador de cadáveres, un desaparecedor de muertos, pero los que le llevaban los muertos fueron detenidos y enjuiciados, y van a salir la semana que viene con 100 muertos sobre la espalda, porque el Ministerio Público no integró la investigación de los asesinatos y solo los detuvieron por posesión de armas, bla, 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 y por delincuencia organizada. Y entonces resulta que vamos a tener a 2 asesinos que mataron a 100 personas en la calle la semana que viene por ineptitud, entre comillas, ineptitud del Ministerio Público. ¿Qué van a hacer esos 2 cuates? ¿Van a poner una gasolinera aquí en Nuevo León? No, esos 2 cuates solo saben matar. Van a volver a matar. Ese Ministerio Público era el que necesitaban, y Calderón tenía que saberlo. Es idiota, pero no tanto. Es borracho, pero no tanto. ¿Sí? No puede ser alguien que va a la guerra con una policía corrupta hasta las orejas, con un sistema de impartición de justicia que no funciona, sin control del tráfico de armas, con un sistema carcelario que es un desastre, con una inteligencia que no funciona. ¿Sí? Y el resultado, pues lo tenemos todos, y ustedes lo tienen en primera línea, porque el método que se usó fue todavía menos apropiado. El método fue: llego, agarro un pinche palo y le pego la avispero. ¿Sí? Cuando intervienes en una zona de conflicto múltiple, como podía haber sido la Yugoslavia de los años 80 o 90, tú no pegas palos en los avisperos, porque generas efectos de rebote de consecuencias terribles. ¿Sí? Tú golpeas a una banda, detienes a 4, los torturas, porque el método número 1 de obtención de información por parte de las fuerzas policiales mexicanas es la tortura. Y entonces les pides, para que se te ablanden antes, que no denuncien a su propia banda, sino que denuncien a la de enfrente. Y así vas moviéndote en el sendero de la confrontación con las bandas. Y lo que estás creando, ¿qué crees? Pues que es la dinámica de la venganza. ¿Sí? En el código criminal el pecado número 1 es la traición. Funcionario público que tuviste a sueldo 10 años y que de repente te chaquetea, cadáver seguro. ¿Sí? Y la virulencia, la brutalidad. Pues si son hijos suyos, ¿qué son los Zetas? Los Zetas en origen es una corporación militar mexicana entrenada durante 10 años en la lucha contra insurgencia en el sur de México, diseñada para golpear a los zapatistas y a los rebeldes guatemaltecos, vinculada a las fuerzas del terror de la ultraderecha paramilitar guatemalteca y a los caibiles. Esos son los Zetas. Nomás que se volvieron la pistola del cártel del Golfo, porque pues, si no hay moral, cobra más. Y ese es el problema, la desmoralización de la sociedad mexicana. ¿Cómo permitimos llegar a estos niveles y a estos grados? La degradación de este país. Qué lejos estamos de Melchor Ocampo cuando decía: servir a la patria es una honra, no un botín. ¿Sí? ¿Qué tan lejos estamos? Pues a kilómetros. Recuerdo con dolor mi primer reflexión sobre este tema cuando en la secundaria un chavo, amigo mío, apellidado Baltasar, cuya madre era locataria de un mercado y su papá trabajaba en obras públicas en un puesto muy menor, un día dijo: pues mi papá ya se jubiló y pues seguimos siendo pobres. Y otro compañero le dijo: qué pendejo,
Y mi amigo WhatsApp no contestó. Dio por buena la frase que lo que decía era que si eres funcionario público y no te enriqueces, eres un pendejo. Esa es el centro de un proyecto moral que tenemos que destruir. Tenemos que hacerlo pedazos. Tenemos que devolver a los mexicanos el orgullo de la honradez, el orgullo, devolver palabras perdidas y desganichadas que nos han hecho pomada entre tantas ceremonias cívicas, doble discurso, lenguaje, ¿no? De esta bola de cabrones que tienen lengua bífida como las serpientes, hablan en dos niveles y dicen dos mentiras al mismo tiempo. Tenemos que devolver a este país un sentido moral. La paradoja es, pues, que nunca como ahora la crisis había llevado a niveles tan profundos, expresándose fundamentalmente en crisis económica y inseguridad en las calles. Y sin embargo, las encuestas dicen que va a ganar Peña Nieto. Repitan conmigo, compañeros. Las encuestas valen madre. Las encuestas valen madre. Las encuestas valen madre. ¿Ok? Es un acto de salud mental. Todas las mañanas, 3 minutos ante el espejo, las encuestas. Manolo Vázquez Montalbán, gran novelista y amigo, decía: yo antes de abrir los periódicos en la mañana, yo me pregunto, ¿quién es el dueño de este periódico? Y luego lo abro. Apliquemos este acto de lucidez. ¿Cómo es posible que en medio de una de las crisis más profundas de su historia, el pueblo de México vaya a votar por el representante de las formas más corruptas del proyecto neoliberal? Por un güey que además es analfabeta funcional, chinga, como ha demostrado en las últimas semanas, ¿sí? Que se avienta discursos maravillosos, me dice: estoy a favor de la disolución social, y alguien le grita: de la disolución social no, ya es tarde, ya me lo eché. Y un cuate que está vinculado a Salinas, que está vinculado a Montiel y al grupo de Jan González, a los sectores más oscuros del PRI, que fue ahijado político de Bastián Gordillo, que es el niño de Televisa y de Televisión Azteca, que le escriben sus discursos desde hace 4 años. Por cierto, el que lo escribe en sus discursos ya lo corrieron por pendejos. Hemos perdido ahí un punto. Ese güey era camarada, hombre. El que le escribió un discurso en Guadalajara, ese era camarada, era de izquierda infiltrado. Lamentablemente lo hemos perdido y está en el desempleo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aparezca a veces en el segundo lugar Josefina Peña Nieto, mejor conocida como el Robotín, que es la continuidad del proyecto de Calderón, y que en tercer lugar aparezca la única fuerza política moral que existe hoy en el panorama de este país, es Andrés Manuel, el único cuate de cuya honradez nadie ha podido disputar ni discutir, que por más que le han buscado por todas las esquinas, lo único que encontraron es que hace 4 años un hijo suyo se compró unos tenis carísimos. Es el pecado mayor que le han encontrado a Andrés Manuel. Ni siquiera pudieron demostrar que los hubiera comprado Andrés, los había comprado su hijo con el dinero que había ahorrado durante 1 año. También qué pendejo el hijo, pero bueno. Eso es lo más que le encontraron a Andrés. Un tipo que cuando dijo, primero los pobres, lo dijo en serio, que vive en condiciones de un ciudadano, no sé si conocen su casa, yo que la conozco, pues vive en condiciones de un ciudadano de clase media, al que le vale madres el dinero, y que trae una propuesta clara contra el proyecto neoliberal, contra la corrupción, y salvar todo el potencial económico que se rescata de descorromper al Estado mexicano para reinvertirlo en aquello que puede potenciar el desarrollo de este país. Cuando Andrés dice: basta ya, ¿no?, de estar vendiendo petróleo crudo a Houston, que nos lo revende como petróleo refinado, mejor hacemos 4 refinerías y creamos de verdad empleo, porque una refinería no solo son 5,000 puestos de trabajo, son los otros 20,000 alrededor de ella, que van desde el changarrito hasta la pequeña empresa que construye mangueras o soldaduras, ¿sí? Entonces, bueno,
dejemos de transportar. Basta ya de que estemos comprando gas a Bolivia, cuando puede ser un subproducto de la exportación petrolera. Pero no solo se lo estamos comprando a Bolivia, aquí el neoliberalismo a la mexicana, pero estamos comprando a Repsol, que se lo compra a Bolivia, y quién sabe por qué chingados hizo un contrato con intermediario en lugar de compra directa. Juren ustedes que cuando Calderón de este país va a terminar en España siendo alto miembro del Consejo de Administración de la petrolera española Repsol, de la que por cierto Pemex tiene acciones, lo cual es delirante. ¿Para qué queremos que una empresa que tiene que dedicarse a la producción de petróleo y gas tenga acciones de otras empresas? Si no es un mercado bursátil, no está en la bolsa, no es una entidad privada, ¿sí? ¿Qué delirio es este? Y el delirio está por todos lados. Y se está levantando una nueva propuesta de nación. Y tenemos que construirla poco a poco. Tenemos que construirla a partir de una campaña que no sea, en los 40 y tantos días que nos quedan, que no sea la campaña tradicional. No se trata de votar por caritas, no se trata de votar por el plástico que más nos gusta. Se trata de votar por ideas, por proyectos, por visiones de la realidad. ¿Sí? Se trata de votar por un país. Y esto significa abrir donde quiera que estemos la discusión. Y decir, eso no, esto sí, por aquí no, por aquí sí. Y defender además con toda la fuerza que podamos la idea de que hay que volverle a dar una moral pública, política y social a este país. Tenemos que reconstruir el orgullo de ser mexicanos. Tenemos que desechar la constitución que nos gobierna, que no es la que se puede comprar a 17 pesos en la calle, es una que dice, y que tienen los pinos Calderón, cuyo capítulo 1 dice, uca uca, el que lo cuente se lo emboruca. Y cuyo capítulo 2 dice, este es el año de Hidalgo, ching su madre que deje algo. Y cuyo capítulo 3 dice, solo hay un principio, que es el principio de autoridad. Y a eso tenemos que decir, no. El principio de autoridad es el principio de los que no tienen principios. Y reivindicamos los principios morales, los principios sociales, las ideas de la igualdad, la fraternidad. Volvemos al discurso de que este país no solo puede ser diferente, sino que se merece ser diferente. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos mucho a Pablo Ignacio Taibo, que está aquí con nosotras y nosotros aquí en Monterrey. Si hay alguien que quiera preguntarle algo, es breve porque tiene otro compromiso ahorita, que también que nos invite. Pero alguien si quiere preguntarle algo, comentar algo. A ver, pues allá primero. ¿Quién le levanta la mano? Yo. Paco, la Revolución Mexicana, Pancho Villa, con maravilloso libro. El punto de encuentro de esa revolución interrumpida y este movimiento de Morena, López Obrador y todo lo que ganamos en los puntos en México, tu punto de vista, ¿cuál es el punto de engarce? Esa es la pregunta. Pues es muy pinche, somos los que perdimos. Los que perdimos entonces, ahora venimos a ganar y a recuperar. Yo creo que el punto de encuentro está muy claro entre el proyecto social del villismo, transparente, y el plan de Ayala zapatista. Bueno, ahí todavía es más fácil, porque la reformulación del nuevo plan de Ayala que firmaron las comunidades con Andrés, ya hay una propuesta de continuidad directa del reparto agrario y la devolución del poder a las comunidades campesinas. En el caso del villismo es más complicado, porque Villa era más enrevesado a la hora de plantear programáticamente el mundo. De cualquier manera, cuando Villa expropia a la oligarquía chihuahuense y los deja sin las casas, sin las cervecerías, sin las haciendas, sin los pasos de agua y sin los pianos, pues está diciendo por dónde, ¿no? Está diciendo que hay un camino para golpear a la oligarquía. A Villa no le tocó el neoliberalismo, pero le tocó algo peor, que eran los científicos porfiristas, ¿sí? Entonces, bueno, el punto de contacto estaba en el programa social. No hay cambio verdadero que no pase por un programa social, ¿sí? Ni hay cambio de nada. No se trata de irse por la silla de los pinos, se trata de usar la silla de los pinos para destruir
la corrupción, para golpear, para poner los recursos de la nación de nuevo al servicio de la nación y para crear imaginativamente mil y un cosas. Discutí el otro día con un grupo de compañeros de una de las muchas tribus socialistas que todavía quedan por aquí en el país. Me decían, pero no hay programa socialista en López Obrador. Y decía, pues no, no lo hay. Sin embargo, si analizas en concreto, sí hay programa socialista en el movimiento que tenemos, como por ejemplo la creación de una red de cooperativas en la Ciudad de México, donde lleguen directamente a las ciudades productos campesinos sin intermediarios, golpeando de manera cruel a las grandes transnacionales alimenticias, Comercial Mexicana, Walmart, etcétera, etcétera. Madriza que les vamos a meter, pero bueno, pues ya han hecho tantos millones en este país que me importa un bledo si lloran o no lloran. Podemos subir el 50% del pago a pie de carretera a los productos campesinos y venderlos a las ciudades a menos de la mitad del precio. De ese tamaño está la cosa. Y esa es una propuesta socialista y el movimiento la puede asumir, aceptar, hacer huya, proponerse a López Obrador y en los lugares donde podamos llevarla a cabo. Porque el programa social no tiene fin, ¿sí? Queremos una televisión diferente y queremos un canal de televisión no viciado. ¿Es viable o no es viable? ¿Esta es una demanda socialista? No, es una demanda de la ultraizquierda comunista, compañero. No hay nada más radical en este país que pedir un canal de televisión no dominado por las corporaciones. Yo creo que es la demanda más ultra que se pueda imaginar, porque en ella reside el corazón del sostén y la columna vertebral del sistema político de la corrupción neoliberal. ¿Sí? Entonces, cuando planteas radicalidad, plantéala de otra manera, planteémosla desde abajo, planteémosla pueblo organizado. Y es por eso que es fundamental que convirtamos a Morena en algo más que un aparato electoral. Nuestra intención desde que creamos Morena Cultura es que Morena debe permanecer y irnos a un congreso en noviembre y convertirnos en un movimiento articulado, horizontal, asambleario, sin funcionarios a sueldo, sin nadie que quiere ser diputado, y construir un movimiento de base donde se acaben las triquiñuelas de las elecciones chafas, los acarreos, toda la basura que recogimos del PRI y que heredó el PRD, ¿sí? Donde renovemos las maneras de hacer política, donde construyamos el trabajo educativo, el debate, el intercambio de información, las publicaciones y la solidaridad permanente con el movimiento social en nuestras herramientas de vida diaria y trabajo. Tenemos que hacer de Morena algo que vaya más allá de las elecciones, porque si no vamos a tener un caudillo en los pinos y la ausencia de un movimiento social que lo esté soportando, defendiendo y impulsando. Cuando López Obrador se tenga que reunir con Cepige y con Slim, necesitamos 2 millones de mexicanos en la calle diciendo no cedas, no cedas. ¡Pinta! Yo quiero preguntarle cómo podemos participar en Morena Cultura en otros estados y pues, ¿qué tan relacionado está con el grupo de Morena en el que ya forma parte? Tenemos íntimas relaciones con los de Morenaje. Nos vemos prácticamente una vez por semana para coordinar acciones y estamos haciendo actos juntos prácticamente todos los días. Tenemos trabajos juntos con Morenaje y en la Ciudad de México con Morena Estudiantes. En la Ciudad de México Morenaje está dividido en Morenaje y la red Morena Estudiantes. Trabajamos con todos, ¿no? ¿Y qué puedes hacer para sumarte a Morena Cultura? Pues nada. Desde este momento eres miembro de Morena Cultura. La ventaja de Morena es que nace de abajo. No necesitamos ni permisos, ni credenciales, nada. Necesitamos decisión organizativa. Júntate 5 compañeros, es de 60 años para arriba y eres Morena Rumbo Nuevo León, ¿no? Junta 7 compañeros rockeros y eres Morena Rockeros Nuevo León. Y organización desde abajo, vale más, no le hagamos caso a nadie que quiera organizarnos desde arriba, hombre, son perdedores de tiempo. Desde abajo y coordinación, fundamental la coordinación para acción conjunta. Hoy Morena Cultura está metida en 2 tareas: la elaboración de un programa cultural para la nación. Estamos trabajando en el programa cultural que incluye la desaparición de Conaculta y otras cosas, un montón de cosas bien divertidas. Y estamos trabajando en acciones cotidianas de propaganda, difusión y educación con el movimiento por todos lados. Luego te doy direcciones de Morena Cultura de correo electrónico.
Ahora andamos tan en chinga que últimamente ni para contestar el correo electrónico, porque estamos teniendo un promedio, yo qué sé, de 3 actividades diarias en el Valle de México. No te lo acabas, aquello está poca madre, festivales, encuentros, conferencias de historia de México, actos de propaganda abiertos, cerrados, ya hasta la locura. Unos compañeros de Morena Cultura inventaron un sistema de propaganda novedoso que se llama el teléfono. Entonces entran 2 en un vagón de metro y uno empieza a hablar por teléfono móvil con nadie. Y dice, no, ¿a poco te dejó? Porta, qué pendejo. Y entonces todo el mundo empieza a parar orejas, ¿no? Pero pues ¿y por qué te dejó? Pues no, si te habías portado también con ella y mantenías a su abuelito que el pobrecito tiene 90 años y tú le dabas de comer todos los días y no sé qué. Y dice, pues ya sé por qué te dejó, porque la muy pendeja va a votar por Peña Nieto. Cuelga el teléfono y se va al siguiente vagón. Está dando buenos resultados. Desde eso hasta tocadas, cantadas, festivales, poesía en las calles, todo se vale. Andrés está creando el frente más amplio posible. Para ganar estas elecciones necesita un frente de inmensa amplitud, que incluye a Bartlett, ¿sí? En Puebla, que incluye a Camacho, que incluye al sector más pinche de los chuchos del PRD. Está creando el frente más amplio posible. Bueno, eso es bronca de Andrés, man. En Morena Cultura ni los queremos, ni los invitamos, ni hablamos con ellos. Nosotros andamos en nuestro rollo, nosotros somos a la izquierda, ¿sí? Entonces, que lo haga, está bien. Andrés, tú crea el frente más amplio. Necesitamos el frente más amplio para ganar esta elección, sobre todo porque estamos combatiendo máquinas corporativas y maquinaria del Estado. Frente a esto, solo un amplísimo frente ciudadano puede derrotarlos. Está toda madre. A mí lo que me preocupa es ir a los barrios y hablar con la raza y la gente y el movimiento y los sindicalistas y los maestros y los estudiantes. A mí lo que me preocupa son las fuerzas vivas de esta sociedad. Y entonces, bueno, Andrés, es un trabajo, yo hago el mío y no hay contradicción, ¿sí? El proyecto Andrés es un proyecto que está claramente establecido: antineoliberalismo, anticorrupción, son los grandes ejes, y redestinación de estos grandes recursos al fortalecimiento de una propuesta nacionalista, radical, que construya y reconstruya infraestructura, salud, vivienda, etc. y justicia social. Bien, nosotros no somos los de la justicia social. Bienvenido, Taibo. Yo quisiera preguntarte, en relación con todos estos movimientos de jóvenes que se han dado, sobre todo en las universidades, ¿consideras tú que en estas elecciones o esto que permea puede ser el segundo parteaguas de los jóvenes de 68? ¿O cómo has visto tú lo que pasa en los países? Gracias. No, creo que hay un fermento universitario, sin duda, lo hay, y viene creciendo. Vengo de dar conferencias con 500 chavos en la FES Aragón, donde la última vez que había habido una asamblea habían ido 30, y hablé para 500, y en tono de motín, y vengo de medicina. A mí nomás me sale el motín, chingada, ¿no? Vengo de medicina, de hablar con 400 batas blancas, diciéndoles, con chingada, ya llegó su hora de gloria, basta ya que el destino los convierta en cargadores de carritos de supermercado chafa, hombre. La gloria es lo colectivo, ¿sí? La gloria es lo social. Asuman su espacio en el cambio de esta generación. Si ganamos, se va a poner muy divertido, muy divertido, porque vamos a ganar en las peores condiciones planetarias, amigos. Vamos a ganar con minoría en la Cámara de Diputados, con minoría en la Cámara de Senadores, con minoría en los gobernadores de los estados, y vamos a tener que gobernar con dos cosas: edictos y trabajo cotidiano desde las secretarías de Estado y movilización social. Con eso se va a tener que gobernar, ¿sí? Y entonces, cuando entre en debate el problema de la refinanciación de las universidades y el cierre del grifo que estaba dándoles de beber a las universidades privadas, ¿sí? En esos momentos, pues no hay de otra que las universidades salgan de nuevo a la calle,
y que manifiesten, debatan, discutan, analicen. O sea, se abre un periodo riquísimo de discusión nacional si ganamos. Yo digo que sí, ¿no? Claro. Si no ganamos al grito de como México de dos, vámonos para el otro en chinga. Porque viene el infierno, compañero. Peña Nieto es el infierno. No, ahí no tengan ninguna duda. Peña Nieto es una combinación de los 40 ladrones sin Alibaba, porque Alibaba era buena onda. Si ustedes leyeron la historia original, por favor no le echen tierra a Alibaba. Los 40 ladrones de Alibaba con el diazordacismo represivo. El otro día quedó clarísimo. El hijo de la chingada se le fue, se le escapó. Cuando hablando del tema de Atenco, dice, y impondremos, y le vibraba la pinche voz, la autoridad, y sacaremos a las fuerzas públicas cuando sea necesario para mantener el orden. Y dice, ay, güey, esto ya lo oí en 1968. Ya oí el Estado represor, ¿no? Y bien, ese es lo que traen dentro. Y va a correr sangre, y no los paramos. Sí, Paco, qué bueno que estás con nosotros, felicidades. Maestro, se ha hablado mucho de la resistencia en muy diversos movimientos, resistencia con los hermanos zapatistas, resistencia en el SME, aquí estuvieron hace unos días platicando con nosotros, y también se habla de esta resistencia para el pipirín y para los servicios básicos y para muchas cosas que en España se está observando ya, o en Grecia, en el caso, por ejemplo, de lo que le llamaron la revolución de la papa, cómo conseguir alimentos baratos, rápidos, eficientes, cómo utilizar las computadoras, toda esta creatividad ciudadana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque parece ser que no nomás es agitar para ese día de las elecciones, sino también cómo vamos a resistir un proceso que tú ya lo estás apuntalando ahorita, de esta brutalidad que se puede avecinar. Organización, coordinación de la organización, campaña con los ciudadanos y abriendo los debates, no campaña de vota por X o Y personas, sino vota por este tipo de propuestas de cambio que necesita la nación, de tal manera que estás generando no solo votos, sino conciencia. Y es bien importante generar conciencia, desmantelar la clave ideológica que mantiene a 2/3 de los mexicanos en condiciones de ignominia electoral, bien sea porque venden su voto o bien sea porque le creen a un pinche cura en los Altos de Jalisco que dice cosas como que si gana López Obrador le va a robar los zapatos a los niños pobres, ¿no? Ante eso decimos derecho de réplica en los púlpitos, chicas, y dicen es pendejadas que nos dejen subir al púlpito para responderla. Entonces tenemos que construir una campaña en la que estés discutiendo con amigos, vecinos, centros de trabajo, ¿sí? Reflexionando. La reflexión que yo hago sobre la guerra es fundamental. No se puede estar viviendo la guerra sin tener una reflexión, porque si no estás sometido a una especie de océano que te golpea y te avienta de un lado para otro sin entender qué la generó y por lo tanto quiénes son los responsables y por lo tanto cuáles son las maneras de parar. Entonces tenemos que dar este tipo de campaña y luego organización y luego defender el voto. Va a haber fraude. Es inevitable que haya fraude. ¿Por dónde va a venir el fraude? Bueno, el fraude va a venir por el único lugar por donde puede llegar, que es casilla que dejemos descubierta, pueden inflarla electrónicamente. Entonces necesitamos control de todas las casillas, compañeros. Vigilancia de todas las casillas. Casilla que descuidemos bien el fraude electrónico en ella. Si tenemos las actas, los paramos. O por lo menos se las hacemos mucho más difícil. Si tenemos una vigilancia de las casillas que no solo sea dentro de la casilla, sino fuera, checando a los mapaches que están comprando votos y llamando a la policía para que los detengan, ¿sí? De donde están el depósito de cubetas de los priistas, ¿no? Que están ofreciendo y los valen. Y no nos toquemos el corazón para llamar a la tira y echarles a la tira. Va a ser el único momento que un tira puede tener de gloria en muchos años, sobre que los guerras, ¿no? Y si no vamos creando esta presión, si en las casillas no solo hay un compañero ahí todo tímido rodeado de panistas, priistas y un culero corrupto del panal, ¿no? Sino que si ese compañero tiene afuera 4 y hay vigilancia, o sea, creemos una dinámica de vigilancia de la elección potente, y eso lo podemos hacer. Moreno lo puede hacer sin grandes problemas.
los que hay aquí cuidamos un tercio de las casillas de esta ciudad. Y supongo que no somos todos, algunos huevones no vinieron. Y luego... O no supieron. O no supieron. Y luego la defensa del voto. La defensa a posteriori de las elecciones. Y luego convertir a Morena en un aparato político nacional, horizontal y democrático, ¿sí? Asambleario, ¿sí? Sin más burócratas, donde si tienes 400 pesos decides en qué se gastan y no los gastas en el sueldo de algo. Porque si empezamos a crear funcionarios, repetimos la experiencia del PRD y esto se fue a la chingada de nuevo. ¿Sí? Eso para empezar. Y en el ínterin, bueno, pues, internet. Si tienes un plumón y ves pasar un Peña Nieto, la nariz de Pinocho, chinga. Rápidamente. Propaganda activa. Y debate, sobre todo debate, compañeros. Tenemos la razón, tenemos las ideas, expresémoslas. Hay que ser muy pinche reaccionario para que me aguante 10 minutos. Yo gano por lo menos 2 taxistas diarios. ¿Sí? Y una cajera de supermercado y un vendedor de frutas del mercado sobre ruedas. Diario me echo 4, fácil. Vos. Y es un día malo, el día en que subo Buenas tardes a todos. Yo quiero hacer una pregunta, pero primero un saludo afectuoso al escritor. Bravo. Y quiero pedirles a todos que hagamos un homenaje a la clase media de nuestro país. La clase media es la que ha trabajado, se jubila y sigue ayudando a la gente joven de la familia, sin contaminar a nadie. Quiero que hagamos un homenaje. Aquí el señor Taibo dirá si un minuto de silencio, si un minuto de aplausos, porque la clase media es la que ha estudiado, es la que ha trabajado y nadie le ha rendido tributo. Los de arriba la desprecian, los de abajo la envidian. Y esto nos debe quedar claro a todos los mexicanos. Yo estoy cansada de ello a política, gracias a todos los candidatos, porque hacen promesas que no cumplen todos. Y no estoy poniendo comillas, la palabra es completa. Los candidatos dicen lo que van a hacer, no siempre dicen cómo, y al final son resultados pobres, siempre guiado por resultados. Me pregunta aquí al señor Taibo, que a lo mejor debe ser para el señor López Obrador. ¿Qué pasa con la clase media? Porque el que entra quiere ayudar a los pobres, a los que no tienen trabajo, quiere ayudar a la gente. Señora primera. Sí. Estoy hablando en serio, no estoy bromeando. Cuando hace una broma, después dice, cállate, payaso. Para una persona preparada, hablando, respeto. Porque si ustedes hablan, nadie va a poder hablar. Se fija lo que es real contra lo que es impositivo. Se fija. Debe estar diciendo, ya. ¿Por qué este señor dijo, vamos a debatir, vamos a esto, vamos al otro? Entonces tengo que decir que no es más político, le tengo que malviar. Yo estoy en la política y me lo han dicho los políticos. Cuando empecé mis estudios, leí política en filosofía y quería yo la política, pero con el concepto griego. Y ahora los griegos están sufriendo la pobreza gracias a la corrupción, gracias a la prisión, gracias a que hay
con la clase media, que siga llevando al país en los ómnibus. Gracias. Yo creo que no estamos hablando de una propuesta clasista que incorpore a campesinos obreros nada más. El proyecto de Andrés es un proyecto muy amplio que incluye desde luego a la totalidad de la clase media que ha estado siendo castigada por las políticas de la corrupción. Si alguien la corrupción lo masacra, pues es al que menos tiene porque más golpes y más vulnerable es. En términos de política del empleo, pues cuanto más vulnerable es la caída de repente de estas rachas de despidos masivos, pues destruyen hogares, los hacen pedazos, ¿sí? Pero la clase media ha estado sufriendo los vaivenes de la política económica, la inseguridad la sufre como cualquier otro, ¿sí? Ciudadano. Hay los niveles, desde la que le venden derecho de piso por vender 5 pañuelos en una pinche esquina, hasta el cuate que gana 100,000 pesos al mes y que lo secuestra. La racha de horror recorre el conjunto de la sociedad. El proyecto Andrés es un proyecto policlasista, incluso incorpora una parte de la burguesía, la menos coludida con el régimen de corrupción del proyecto neoliberal. Entonces, además, bueno, sería como absurdo de repente decir, ¿dónde está la clase media? Está aquí, ¿qué chingados creen que soy yo? Pues, ¿no? Soy un hijo de la clase media progresista, radical, ilustrada, pero soy un hijo de la clase media y no lo niego. Lo que pasa es que hay de clase media a clase media. Hay desde el que es funcionario corrupto, priista, de clase media, hasta el que está escribiendo libros con la mayor dignidad que puede y debe, y viniendo a dar conferencias ahora insospechadas en Monterrey. En ese sentido, no creo que el debate sea un debate de exclusión de la clase media, sino todo lo contrario, ¿no? Tengo algo que hacer a las 6, si alguien sabe qué tengo que hacer. A las 6, ¿dónde vamos a estar? Museo de Historia Mexicana, ahí lo esperamos. ¿En el Museo de Historia Mexicana? Sí. El Museo de Historia Mexicana que está en... Está aquí a 2 cuadras. Porque los compañeros historiadores de Nuevo León me dan una medalla en un acto de irresponsabilidad suprema por mis trabajos como historiador. Entonces al final voy a poder roncar de mi pecho. Ya me dieron permiso para que con todo poder y potencia al final pueda hablar un poco de la historia de México y de dónde viene, hacia dónde vamos, ¿no? Pues muchas gracias, compañeros.